tecnología no vamos a parar. Tenemos la suerte que para este primer webinar hemos podido contar con SAS y con un tema tan interesante como son las ciudades inteligentes. Bueno, primero que quería dar las gracias a Adriana por ayudarnos a montar todo esto y, bueno, muchas otras cosas que ya os irán contando. Hoy tenemos la suerte de contar con Jorge Sánchez. Jorge es gerente de desarrollo de negocio de SAS. Realmente es una persona que tiene mucha experiencia en empresas tecnológicas. Lleva en SAS desde el 2018. Y hemos tenido otra incorporación, que es Bill, que él también es gerente de desarrollo de negocio para el sector público en SAS. Y entre los dos van a contaros un poco cuáles son las novedades de las ciudades inteligentes. No me enrollo más. Todo vuestro, cuando queráis. Vale, bueno, pues fenomenal. Oye, yo agradeceros a todos que saquéis un ratito para invertirlo conjuntamente y sacar todos algo en claro. A mí me gustaría que aportarais durante la sesión. Estamos casi en familia, aunque sé que sois 100 y pico registrados, pero bueno, ir poniendo las preguntas en el chat y si podemos en tiempo real y si no al final las retomamos. Hacer cualquier tipo de pregunta, no hay pregunta estúpida, ¿vale? Sino al final un debate que es enriquecedor para todos, o sea, sin ningún tipo de problema. Al final de la sesión intentaré haceros una pequeña demo, muy rápida, un flash más que una demo, pero bueno, para que veáis algo tangible también y que podáis palpar un poco de la tecnología que subyace en lo que os vamos a contar. La sesión la vamos a llevar a cabo entre Bill y yo. Yo os contaré un poquito de forma teórica la Smart City. Bill lo hará de forma más aplicada. Y bueno, espero que os guste este ratito juntos. Avanzamos un poquito y esto sería la definición, ¿de acuerdo? Bueno, por tener un sitio donde todos podemos confluir y tener una definición común, que es la Wikipedia, ¿vale? Para ser algo sencillo. De Smart City. Bueno, al final lo que me quedo es con eso que aparece subrayado, ¿no? Es recogida de datos, lo importante para nosotros y en el ámbito en el que nos movemos, que es la analítica y los datos, es recoger esos datos para obtener insight. Y el insight, la traducción literal de insight es que el conocimiento. Luego, para obtener el conocimiento que subyace en esos datos. ¿Para qué? Pues, según reza aquí la Wikipedia, para manejar mejor los diferentes mobiliarios que hay en una ciudad, los recursos o los servicios de una manera más eficiente. Al final van encaminados pues, a hacernos la vida más fácil, a que el ciudadano sea más feliz. Vemos un poquito más en la definición que habla de recoger información, como veis, no tiene por qué estar ligada directamente a sensores o a sensorización del mobiliario de una ciudad, sino también la información que nos ofrecen los ciudadanos, los movimientos de estos, sus smartphones, diferentes dispositivos como pueden ser coches, autobuses, ¿vale? Edificios y algunos ejemplos que nos da aquí es la gestión del tráfico, la gestión de la electricidad, la gestión de aguas, basuras, ¿vale? Detección de crimen. Bueno, pues son algunos ejemplos que pone de uso de esa información, de esa recogida de datos y de esa puesta en valor de ese dato en base a los insights que subyacen, ¿no? Al conocimiento que subyace. Bueno, esta sería una definición sencilla, la vamos a complicar un poco, vamos a dar una definición ya de consultor, algo un poquito con más chicha. Bueno, pues según McKinsey, la Smart City sería algo de este estilo, ¿no? Le da una vuelta a eso que dice la Wikipedia, lo pone un poquito más bonito y dice que es la inteligencia digital, ¿de acuerdo?, de todo lo que sería el mobiliario urbano que incrementa la satisfacción de los ciudadanos, ¿vale? Y para eso usa datos y tecnología. Es decir, viene a decir un poco lo mismo, recoger todos esos datos y utilizar tecnología. Lo más interesante del estudio de McKinsey es que plantea esta arquitectura que tenéis ahí y plantea una arquitectura en 4 capas. La primera capa sería la capa física de la infraestructura propia del mobiliario urbano. Pues las carreteras, los semáforos, las papeleras, todo eso sería la infraestructura física. A partir de ahí, la siguiente capa es de sensorización, conectividad, es una capa de hardware tecnológico, llamémosle así, ¿de acuerdo? Y luego aparece una capa de valor, que sería la aplicación que yo puedo desarrollar por encima
y que la define como alertas e insight, ¿vale? Que para hacer una acción o desencadenar una acción sería esa capa de aplicaciones y finalmente pues el público objetivo, tanto gubernamental como fuerzas de seguridad, fuerzas de orden público, emergencias o cualquier ciudadano, ¿no?, que haga uso de esa información. Entonces, me interesa quedarme con esta foto de McKinsey, de arquitectura un poco, de concepto de la Smart City. Con lo cual, si lo disgregamos un poco, hay dos tipologías de proyecto Smart City. El primer proyecto, en la parte de la derecha de la presentación, estaría un proyecto más físico, más de componente hardware y de componente de sensorización, que estaría en la capa de física de la solución, ¿vale? Y ahí SAS pues tiene una arquitectura de referencia que definió en su momento con Cisco desde hace ya bastantes años, ¿vale? Porque la Smart City no es algo que, no es un concepto nuevo, sino que ha ido evolucionando y cada año que pasa pues evoluciona y tiene matices, ¿no? Entonces esto pues ya se definió y es una arquitectura física. Pero cobra mucho más sentido, más valor y sobre todo en estos años, en estos últimos años en los que la analítica pues ha tenido un boom, en la capa de aplicaciones, ¿no? Porque ahí es donde voy a poder coger todos esos datos y empezar a poner en marcha casos de uso con valor de negocio, valor en este caso o gubernamental o de fuerzas de emergencia o de seguridad, ¿vale? Ahí es donde voy a poder utilizar esos datos de la capa física o datos ya existentes y provenientes de usuarios o de otros sistemas que ya tenemos actualmente para dotar al Smart City de eso, ¿no? De una información válida para resolver un caso de negocio. Bueno, lo vamos a ver un poco desde el ámbito físico. Bueno, pues el ámbito físico, ese ámbito tecnológico, la oportunidad, pues nos dicen los estudios que es de esta índole, ¿no? Hay unos 50 billones de dispositivos ya conectados en el pasado año. El boom del 5G va a hacer que en los próximos 2 o 3 años siga incrementándose el número de sensorización de las cosas, ¿no? Dispositivos de toda índole, porque van a tener una red más amplia, más comunicación, más ancho de banda. Hablan también de que hay hogares que ya están hablando de que la media de dispositivos en un hogar conectado son de 50 en el pasado año. Bueno, yo pienso en mi casa, pues somos 4, pues 4 portátiles, somos 4 móviles. Empiezo a hacer cuentas, las televisiones que ya se conectan. Y sí me sale, no 50, pero una docena me sale fácil. Una docena, 20 dispositivos, tenemos ya casi todos. Por supuesto, todo esto me va a llevar a hacer un uso digital de toda esta información y el orden de magnitud que alcanza de negocio esta rama de lo que sería física, tecnológica de la solución, es del orden de los 2,4 billion que hablan los americanos, o sea, miles de millones que hablamos en Europa, ¿no? Vale, esa sería la parte física. Vamos a ver la parte de la aplicación. La parte de aplicaciones se basa en inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, sacar información relevante de esos datos, la información que subyace en esos datos. Pues es curioso que el término de inteligencia artificial se acuñó en los años 50, es decir, es un término bastante antiguo. Lo que pasa es que, bueno, otra cosa es ponerlo en marcha. Ahí un poco a medias, entre los 50 y los 90, nace SAS en el 1976. Y, bueno, esos son datos nuestros de lo que invertimos en investigación y desarrollo y el market set que hemos continuado manteniendo todos estos años, ¿no? En los 90 aparece el concepto de Machine Learning y un poco después pues se desarrolla toda la parte de redes neuronales complejas, llegando al concepto de Deep Learning en los primeros 10 años del nuevo siglo. Con lo cual, estamos hablando de una tecnología que ha ido evolucionando y que ha ido madurando y que ahora es cuando tenemos la posibilidad de desarrollarla, ¿no? ¿Por qué? Porque esa ingesta cantidad de datos ha ido viniendo, ya somos conscientes de que el dato tiene que ser digital, de que el dato es importante. Ha habido la aparición y el boom de los smartphones, ha habido la aparición y el boom de pues, sensorización en vehículos, sensorización en cámaras de televisión de autopistas, de túneles, etcétera, etcétera, que nos han llevado a disponer, pues, por supuesto, todo lo que sería las métricas automáticas digitales ya pues en electricidad, en agua. Entonces, bueno, pues ahora empezamos a tener una gran cantidad de datos, además
los centros de cómputo han bajado de coste y han incrementado su poder de computación, y tenemos a disposición de prácticamente todas las organizaciones, todos los organismos pueden realizar ahora este tipo de algoritmia. Antes simplemente no se podía, se tenía que llevar a un centro de cálculo. Entonces, es ahora cuando la inteligencia artificial puede tener una aplicación real en el mundo real, en el mundo en el que nos movemos todos nosotros, ¿no? Y fijaros, la cuantificación de esa analítica es de 22,2, casi 22,2 billion, es decir, 22,2 millones de miles de millones, ¿vale? Para 2025. Es decir, de hecho, hoy me han dado a mí un seminario, esta vez lo he recibido yo, que no lo he tenido que dar, y me decían que la primera profesión más demandada ya es Data Science, ¿vale? Actualmente la profesión más demandada es Data Science, es decir, alguien que controle todo esto, que sepa utilizar esos datos y que le saque valor de negocio. Con lo cual, esta oportunidad es real y esta oportunidad es muy, muy grande. Entonces, si resumo, lo que yo tengo que hacer es transformar un mundo de datos, una ingesta cantidad de datos que provienen de todos los puntos de la ciudad, o en teoría provendrían de cualquier punto de la ciudad, y también de los sistemas que ya existen, y también de los ciudadanos que ya la están suministrando, y también de toda la información que ya tenemos disponible, ¿vale? Para transformarla en inteligencia y dar valor al negocio, ¿de acuerdo? Al negocio, a la organización, al servicio, a lo que estemos en ese momento gestionando, ¿no? Entonces, lo importante sería esta slide, ¿no? No hagamos la guerra de abajo hacia arriba, es decir, no intentemos cambiar la ciudad, porque el Smart City, la ciudad no es smart, seamos todos sinceros, ¿no? La ciudad no es inteligente, la ciudad es tonta, y el edificio es tonto y el coche es tonto. Los que somos inteligentes somos nosotros cuando le damos valor a esa información, ¿vale? A la información que nos está suministrando. Entonces, no nos volvamos locos si queramos sensorizar toda la ciudad, porque eso es inviable. Ahora no podemos levantar todas las aceras, levantar todas las autopistas, levantarlo todo y empezar a sensorizar todo. Eso es inviable y además costosísimo. Lo que tenemos que hacer, o lo que nosotros proponemos, es hacer la pregunta de otra manera, ¿no? Es decir, ¿qué queremos resolver? ¿Cuál sería la pregunta de negocio? ¿Qué voy a resolver? ¿El tratamiento de aguas? ¿Qué voy a resolver? ¿El tratamiento de la siniestralidad automovilística? ¿Qué voy a resolver? ¿La criminalidad a nivel de seguridad ciudadana? Una vez que tengo esa pregunta, entonces hago al revés. Oye, voy a bajar a ver de qué datos dispongo para meterlos en este gran embudo que es la analítica y responder las preguntas a las que estoy formulando, ¿no? Para tomar una serie de acciones, una serie de decisiones. Si en esos datos me doy cuenta que me faltan datos, que me falta información, que necesito un sensor, pues ese será el sensor que yo ponga, o el sensor que yo coja y haga un estudio para ver cuál es el más adecuado, ¿no? Si lo tengo que poner en todos los elementos o solo en un elemento de cada 3, o si lo tengo que poner solo en aquellas zonas que ya he detectado previamente porque he hecho un estudio que son conflictivas y entonces sensorizo las zonas conflictivas. Porque al final, el dato, que es esa ecuación que tenéis abajo, el dato, junto con el conocimiento que subyace, es el que me va a llevar a tomar una decisión, ¿no? A tomar una decisión de, pues si estamos hablando de siniestralidad en vehículos, pues cambia un semáforo o cambia un cruce y pone una rotonda. O si estamos hablando de seguridad, pues lleva una patrulla de control de movilidad a esa zona porque hay mucha incidencia de tráfico, no sé, los lunes por la mañana, ¿vale? Entonces, ese es el valor al final, la combinación del dato más el conocimiento y la decisión que me proporciona la analítica y yo tomo, ¿no? Esa decisión que me está facilitando. Si lo ejemplarizamos, y os pongo este ejemplo no por casualidad, sino porque es el que luego veremos en la demo, es un ejemplo de accidentes de tráfico. Vale, si vemos la madurez analítica es toda la parte vertical y la forma de interpretarlo sería la parte horizontal. Entonces, lo primero que yo hago con unos datos de siniestralidad de tráfico es decirme, bueno, pues a ver, ¿cuántos accidentes? La primera pregunta que se hace un usuario sería, ¿cuántos accidentes hay y dónde están?
Esa sería la primera, ¿no? Una vez que yo tengo esa primera pregunta respondida por los informes históricos, empiezo a tener preguntas, porque la curiosidad humana nos lleva a ello, preguntas que van más encaminadas a la zona morada, ¿vale? Que no sería tanto la descripción de los accidentes, porque eso ya está pasando, sino a nivel estadístico, dame ya información para que me permita hacer políticas y hacer acciones correctivas, ¿no? Tomar esas decisiones que me van a permitir cambiar mi paradigma frente a los accidentes de tráfico y resolver una problemática que nos afecta a nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, si yo ya veo la parte estadística, ya me dice, oye, pero ¿qué nivel de accidentes tengo en las diferentes horas del día o en los diferentes días de la semana, ¿vale? O si subo todavía mucho más, un modelo predictivo sería, oye, ¿y cuál va a ser el impacto que tiene modificar la actividad de una de mis patrullas de movilidad, ¿no? Si la pongo aquí, ¿va a dejar de haber accidentes? Incluso una optimización de recursos, ¿no? ¿Dónde debería de poner esas patrullas de movilidad? Es decir, son preguntas que le voy a hacer a la analítica para tomar una decisión que cambie radicalmente mi aproximación a ese problema, ¿no? Entonces, como veis, cuando empezamos a preguntar a los datos, las primeras preguntas más habituales son las amarillas, pero enseguida me entra la curiosidad para pasar a esas preguntas donde la analítica avanzada, ya las redes neuronales, los radiant boosting, etcétera, empiezan a tomar importancia y a dar respuesta, ¿no? Porque son respuestas de futuro, algo que no ha pasado, sino que quiero anticiparme a que suceda, y algo que además me estás diciendo, es lo que se llama un modelo prescriptivo, ¿no? Me estás diciendo, me estás prescribiendo qué tengo que hacer, dónde tengo que poner esos recursos, dónde tengo que cambiar ese cruce de calles porque hay más accidentes, ¿no? Entonces, esa sería la madurez analítica que vamos a alcanzar. Con lo cual, esta frase podemos, haciendo esta frase del modo de la Smart City, yo diría que el Smart no es la City, ¿vale? Como decíamos, la ciudad no es inteligente. Los que somos inteligentes somos nosotros. Entonces, lo ideal, aunque todos entendemos lo que significa Smart City, es que entendamos que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de análisis de datos, de tratamiento de datos, de gente que se dedica a sacarle partido al conocimiento que subyace en esos datos, esto debería de ser Smart Decisions, ¿vale? Es decir, nos tiene que llevar a tomar unas decisiones de forma inteligente ese dato. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es esto que yo os he contado de modo teórico, le voy a dar paso a Bill para que Bill os lo cuente aplicado a la administración pública, que es el primer interesado en que todos esos datos sirvan para tomar decisiones de forma inteligente, ¿de acuerdo? Bill, lo que no sé si te tengo que ceder el control o lo puedes coger tú directamente. ¿Se ve ahí en la pantalla? Sí, yo ya la veo. Vale, perfecto, estupendo. Vale, pues primero, buenas tardes a todo el mundo y gracias por acompañarnos en esta sesión. Quiero hablar en los siguientes 20 minutos de dos cosas. Primero, el tema de transformación dentro de la administración pública y luego el rol de la analítica avanzada en esa transformación. Y claro, esa transformación ha cambiado mucho, la administración pública ha cambiado mucho con la pandemia. Vale, entonces, como he dicho, ha tenido mucho impacto en la administración pública. La frase de Bob Dylan, the times are changing, pues los tiempos para administración pública han cambiado, hay mucho cambio y no son cambios temporales, son cambios para siempre. Y pues, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué cambios había? Pues primero, en cuanto a la entrega de servicios públicos. Está claro que durante la pandemia la administración tuvo que cerrar oficinas, que
y muchos de los servicios se entregaba en presencial, en sus propias oficinas, y eso se cortaba. Aparte de tener dificultad en entregar los servicios actuales, pues tuvieron que, había un aumento en los servicios a entregar, con temas de ERTES, con temas de renta mínima vital, con las ayudas sociales de emergencia. Y toda esta situación ha hecho pensar a la administración que tienen que reforzar muy mucho su oferta de servicios en formato digital, ¿vale? Hacer mucho más a través de Internet. Era algo que se veía antes, pero ahora está muy puesto en evidencia que es necesario. Otro tema importante es, dado también como resultado de la pandemia, no poder ir a comprar en las tiendas físicas, pues tuvimos que comprar online. Mucha más gente empezaron a utilizar hacer compras online. Y eso también ha hecho mucho cambio. La adopción digital ha dado un salto cualitativo, según McKinsey. Eso es de su informe global que está disponible en la red si queréis verlo. Lo que comentan es que las tasas de adopción por parte del público están años adelante por donde estaban antes de la crisis. Otro tema importante es el impacto económico del COVID en la administración. Antes, en el periodo de 2013 a 2019, España disfrutaba de un crecimiento en el PIB de 2,6%, ¿vale? Las estimaciones, y esta información viene del Banco de España, las estimaciones para 2021, por ejemplo, hay una proyección de desempleo de entre 18,3% y 20,5%, ¿vale? Y con deuda pública que puede llegar hasta 122,8%, que es enorme. Y según el Banco de España, probablemente no vamos a volver a nivel de 2019 antes de medianos o finales de 2023. ¿Qué impacto tiene esto en la administración? Presupuestos, que van a tener menos presupuesto, menos dinero para hacer la entrega de los servicios públicos. Pero bueno, hay una pequeña luz ahí, que es el plan de recuperación económica que viene de la Unión Europea. Lo que se ha anunciado es que la UE va a invertir 750.000 millones de euros como fondo de recuperación. De ese dinero, España va a recibir 140.000 millones de euros, ¿vale? La mitad en transferencias y el resto en préstamos, que corresponde a un 11% del PIB español de 2019. ¿Y en qué vamos a gastar este dinero? Pues para este debate, pues lo más importante es el segundo punto, que es la transacción digital. Entonces, si los planes son de gastar un tercio, un 33% o 46.000 millones de euros en la transición digital. Entonces, tenemos una situación que la administración está sufriendo presiones de dos lados. Primero, una necesidad de mejorar la eficiencia, ¿vale? De hacer más con menos, de mejorar la calidad de entrega de los servicios. Y por otro lado, tenemos las expectativas de los ciudadanos. Lo que quieren es el mismo experiencia que tienen en Amazon, pues tenerlo con la administración pública también. Y nosotros, SAS, consideramos que la inteligencia artificial tiene un rol muy importante en este proceso de transformación. Pero no solo nosotros. Según McKinsey, de la inteligencia artificial tiene el poder de mejorar drásticamente la forma en que las agencias del sector público atiendan a los ciudadanos.
aborden sus retos más difíciles y aprovechen al máximo sus presupuestos. Entonces, esas presiones para resolver esas presiones, la inteligencia artificial tiene mucho que decir. Y consideramos, SAS, estamos muy bien posicionados en este tema, dado que llevamos como empresa 45 años en el sector industrializando la analítica avanzada para todos los sectores, para todos nuestros clientes. Vale, entonces después de eso quiero contaros algunos casos de uso, de ejemplo de la aplicación de la analítica avanzada en la administración pública, para daros una idea de cómo se puede aplicar. El primero es el tema de decisiones en la interacción con el ciudadano. Supongo que todos, mucha gente han tenido esa experiencia que arrancan un trámite a través de la web y van por el paso 10 y de repente da un error y no pueden encontrar su certificado, no pueden firmar y tienen que abandonar todo el proceso con mucha frustración, ¿no? La realidad es que realmente la administración no están conscientes de que está pasando eso, cuándo pasa. Esa es la realidad, porque no tienen visibilidad de cuándo se producen esos errores. El concepto de hub de decisiones inteligentes es de monitorizar continuamente, en tiempo real, todos los canales de interacción con el ciudadano, sea por web o por app o a través del teléfono con el sistema de CRM. Entonces, está vigilar esas interacciones, detectar cuándo puede producir esos errores. ¿Para qué? Para mejorar, para responder a ese error y corregir y mejorar todo el sistema. Pero no solo escuchar, también actuar, en el sentido de que, ¿por qué no, entrar en Amazon y comprar algo no es algo que nos gusta hacer, incluso? Pero entrar en la web de la administración y pedir un servicio, intentamos, yo por lo menos intento evitarlo si puedo. Solo entro cuando solo es necesario. Y uno de los elementos ahí es un poco como los padres quejan de los hijos, solo me llamas cuando quieres dinero, ¿no? Que la administración solo interactúa con el ciudadano cuando quiere cobrar los impuestos o poner una multa, ¿vale? Pero la administración en general sé que es así de hablar por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid. Lo que quiere la administración es también ser proactivo, ¿vale? Por ejemplo, si estoy en su web buscando una ayuda, una beca, que me ayude a encontrar esa información. Incluso detecte que estoy ahí, detecte, como tiene tanta información sobre mí, detecta lo que me conviene. Soy de familia numeroso, por ejemplo. Entonces, que sea proactivo, que me propone cosas, no solo que me pide dinero, sino me propone, mira, ¿estás consciente de que puedes pedir, no sé, una beca o una ayuda de este estilo? ¿Vale? Entonces, eso es lo que nos puede aportar el cerebro analítico, de mejorar esa experiencia con el ciudadano. El segundo es el tema de decisiones en los procesos internos. Entonces, mejorar la eficiencia de esos procesos internos. Peter Drucker es un profesor escritor sobre administración de empresas. Dice que no se puede gestionar lo que no se puede medir. Entonces,
También los procesos dentro de la administración, en la mayoría de los casos, no se mide esos procesos. No hay información de cuánto está tardando el proceso, dónde están los cuellos de botella dentro del proceso. Por lo tanto, si sé dónde están esos cuellos de botella, puedo corregirlos. Y lo que proponemos es el uso del cuadro de mando, el concepto del cuadro de mando de administración para atender esas necesidades. Primero, conocer en tiempo real el estado de las tramitaciones, conocer los flujos reales de la resolución de esos procesos administrativos, identificar esos cuellos de botella y actuar para quitar esos cuellos de botella. Y también en el tema de proyección de la demanda. Si sé los servicios que me van a demandar, me ayuda en la planificación de los recursos para responder a esa demanda. Este tercero es el tema de reducir cargas de trabajo manuales. Entonces, aquí no estamos hablando de quitar trabajo de nadie. No es la inteligencia artificial robando o quitando nuestro trabajo. Este es más como el Thermomix que me hace cosas que no quiero hacer, que no me gusta, y me deja hacer cosas que realmente son de valor para mí. Es lo mismo en este caso que hay mucho, obviamente, en la administración, los procesos, hay mucho papeleo, mucho movimiento de documento, hay mucho personas, funcionarios leyendo documentos, sacando datos de documentos, comprobando la consistencia de una solicitud, por ejemplo, cosas que son necesarias, pero en sí no aportan ningún valor. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo es aportar tecnología de procesamiento de lenguaje natural para ayudarles con esos labores y automatizar esos labores y dejar a los funcionarios hacer cosas que son de valor y también se sienten mejor, más satisfacción con su trabajo haciendo esos trabajos de valor. El siguiente es un tema de seguridad. Este es un caso de detección de situaciones anómalas. Viene de la ciudad de Buenos Aires con una necesidad de detectar el robo en las calles, ¿no? A través de las cámaras de vigilancia, que tienen, como muchas ciudades, tienen miles de cámaras de vigilancia. Y querían generar alertas cuando se producía un evento o una incidencia de este tipo, ¿vale? Y pues, este es aplicable al robo en la calle, pero también a muchísimos otros casos. En lugar de tener o no estar al tanto de estas incidencias o tener que tener un ser humano mirando a pantallas, pues puedan automatizar eso, solo detectar anomalías y alertar esas anomalías para que se pueda poner los recursos necesarios para resolver. Y por último, os voy a contar el tema de la ciudad de Madrid. Este se llama el gemelo digital de la ciudad. Este viene o nace de una sumisión que hemos hecho para un concurso de la Unión Europea, fondos europeos. El objetivo era el apoyo en la toma de decisiones de la ciudad, en lo que es la planificación estratégica. Entonces, la idea del gemelo digital es tener una réplica de los distintos áreas dentro de la administración. Por ejemplo, economía, turismo, calidad de aire, movilidad. De replicar cada uno de estos áreas con modelos analíticos y poder hacer simulaciones. Poder hacer simulaciones nos deja hacer preguntas. El típico pregunta de hipótesis. ¿Y qué pasa si hacemos tal? Eso es importante porque si el objetivo final de una ciudad es maximizar la calidad
de la vida del ciudadano, la administración es dividida por silos. Entonces, normalmente las políticas se deciden por el silo. Es decir, hay políticas en movilidad, hay políticas en turismo, pero para el ciudadano es lo mismo. Y todas estas cosas pueden impactar al ciudadano. Y también pueden interactuar entre ellos. Si hago algo en el área de calidad de aire, a lo mejor voy a afectar el aspecto económico. Entonces, toda la idea era de aplicar la analítica, modelos analíticos, para poder hacer esas preguntas, hacer simulaciones y poder tomar decisiones. Entonces, voy a terminar tengo un pequeño vídeo que os voy a enseñar relacionado con esta sumisión. Perdona que está en inglés porque es el Unión Europeo y hay que someterlo en inglés, pero yo creo que es interesante. Madrid, as one of Europe's largest capitals, faces many complex and interconnected challenges, including the environment, mobility and transport, health, security, economic development, and social cohesion. All of these urban problems impact the lives of its citizens and their overall satisfaction in a global way. This means that when we make decisions to try to fix one problem, we inevitably affect others. As citizens' quality of life must be the principal focus of any city, decision makers need a way to extract comprehensive insights from huge volumes of data and multiple sources of information in order to make informed decisions, rather than relying on gut feeling. These decision-making processes can be greatly improved through the use of holistic and multidimensional analytical models. 21st century problems require 21st century solutions. This is why Mad for Good will use predictive analytics based on machine learning and artificial intelligence to build virtual models of core city themes. These models will be used to dynamically simulate the impact of possible city decisions on each individual theme, as well as the interactions between them, before taking action for tangible results. Mad for Good differentiates itself from previous European Union municipal projects in having a singular focus on the multiple dimensions of citizen well-being. The project also considers the multi-directional interactions between these dimensions. For example, the impact traffic restrictions in the Madrid city centre to reduce air contamination have on the local economy or on the number of serious respiratory problems reported by medical authorities. While it is impossible to optimize all dimensions simultaneously, the goal is to find an equilibrium point that optimizes the quality of people's lives. Mad for Good will use integrated multidimensional analytical models for more efficient, effective, and holistic decision-making based on evidence and insights within the public policy lifecycle process. Additionally, Mad for Good will share data and analytical insights with citizens, startups, and other organizations so they can develop new business models and extend the work done by Mad for Good. In short, Mad for Good provides a brand new governance model to ensure quality, control, and consistency from decision makers, openness and sharing to facilitate learning and reuse, and transparency to ensure trust in both source data and analytical outcomes that will facilitate public participation. All this to improve the quality of life of citizens with better and more effective public services. Bueno, eso es el final de mi discurso. Espero que haya sido útil. Ahora vamos a pasar a la demo y devuelvo el control a Jorge. Bill, hay una pregunta, si quieres la contestamos antes de pasar a la demo. Hay una persona que pregunta que los ciudadanos, por norma general, somos reacios a dejar nuestros datos. Y un ejemplo es la aplicación esta del COVID, donde pues ha habido bastante poco uso y eso ha llevado pues a que a lo mejor no haya habido una trazabilidad y un rastreo adecuado del COVID en muchas ocasiones, ¿no? Y pregunta un poco si esa es una barrera, traduciendo un poco la pregunta, si esa es una barrera
a la incorporación de este tipo de aplicaciones dentro de la administración pública? Es curioso que esa es una pregunta que el mismo administración dice lo mismo, que la idea de estar o reconocer cuando alguien entra en su web y responder a esa persona con personalización, pues no va a tener buena recepción. Es posible. Si es un impedimento, yo diría que sí, pero también yo creo que la administración tiene que ganar la confianza. Si estamos dispuestos de compartir nuestros datos con Amazon y otros proveedores online, con Google y todos estos, ¿y por qué no con nuestra propia administración? ¿Vale? Entonces, hay un labor ahí por parte de la administración de ganar esa confianza también del ciudadano. Y eso se podría ganar a lo mejor con el tema de proactividad, ¿no? No solo estar pidiendo el pago del impuesto o la multa. Ok. Vale, fenomenal. Bueno, yo quería deciros que con la demo lo que os voy a enseñar es un entorno que tenéis dentro de SAS con el que podéis pues, hacer vuestra propia demo, jugar con vuestro propio dataset. Entonces, Bill, pasa a la siguiente slide, porfa. Vale, el entorno es Vaya for Learners, lo tenéis arriba en la URL, ¿vale? Lo podéis buscar en Google y es un entorno donde os podéis dar de alta y tendréis este dataset para jugar igual que he hecho yo o otros varios datasets. En el caso de algunos de ellos, no solo existe el dataset de información para que podáis jugar, sino que también existe un PDF y con ese PDF podéis seguir el caso hasta completar pues, una serie de gráficos, de indicadores, de algoritmia que os puede llevar a presentar pues, algo como lo que os voy a presentar yo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que es un buen recurso, que es bueno que lo utilicéis y cualquier cosa de las que yo estoy haciendo la podéis replicar, ¿vale? De hecho, que os voy a enseñar yo, el dataset está y el caso escrito también. Yo he llegado un poquito más y he hecho alguna cosa más de la que está escrita en el caso, pero lo tenéis descrito en un PDF. Es muy sencillo de que sigáis ese PDF y obtengáis algo similar. Vale, Bill, por favor, os explico el caso que ya lo hemos visto antes. Es el de los accidentes de tráfico, ¿no? Hay una serie de accidentes de tráfico. Los datos que están cargados en el entorno son de Países Bajos. Y entonces lo voy a hacer sobre los Países Bajos, pero bueno, al final es lo mismo, ¿vale? Ver cuántos accidentes tengo, qué mortalidad tengo, etcétera, etcétera. Y vamos a ir respondiendo pues a estas preguntas. Las primeras preguntas de qué ha pasado con los accidentes, la segunda, a ver, ya temas algo más estadísticos y luego os voy a hacer en vivo y en directo un modelo analítico que ya nos prediga algo, aunque sea un modelo muy chorra, pero que ya nos prediga algo, ¿vale? A ver si en estos 10 minutillos que nos faltan, pues podemos hacerlo. Bueno, comparto otra vez en mi pantalla. Decidme, por favor, cuando lo veis. Ya lo estamos viendo, Jorge, está cargando. Vale. Ya está. Ya está, ¿no? Ok. Fenómeno. Bueno, pues lo que vemos aquí es una representación de esos datos, ¿no? Os voy a enseñar muy brevemente la consola, pues para que tengáis una idea de qué hago aquí, ¿no? Esto es un entorno, que es el entorno de SAS, donde yo me he hecho un login. Aquí tenéis, pues este sería mi perfil, ¿vale? ¿Por qué hay un login? Pues porque tengo seguridad. A partir de un LDAP yo leo quién es ese usuario, dónde se encuentra, en qué departamento y le doy permiso, pues, a hacer ciertas labores y a trabajar con ciertos datos para que haya una granularidad en la seguridad. Y una vez que estoy en la plataforma, pues aquí, de forma muy sencilla, tengo todo aquello que puedo utilizar, ¿no? Por seguridad igual, puedo filtrar para que un usuario solo gestione la capa de datos, solo gestione la capa de informes o solo gestione la capa de modelos matemáticos, ¿vale? Bueno, es una forma sencilla de organizarlo. Luego tendréis tantos menús como permisos os hayan dado. Vale, una vez y por ir rápido, supongamos que yo ya he trabajado los datos, tengo unos datos limpios, más o menos, unos datos preparados, que es lo que vais a encontrar en el entorno.
lo primero que hago para definir esta pantalla es seleccionar esos datos, ¿vale? Este sería el dataset. ¿Que quiero otro? Pues lo que hago es o bien hacer una unión de varios datasets, ¿vale? O bien seleccionar aquí un nuevo dataset para el indicador que voy a presentar, el insight que voy a presentar tenga que ver con esos datos. Vale, una vez que he recogido estos datos, veis un poco que, bueno, puedo presentar un estadístico de los datos, pero para que veáis un poquito qué datos tiene, ¿no? Pues las condiciones del tiempo, las condiciones de la carretera, la edad de las personas que han tenido lesión en esos accidentes, por supuesto, latitud, longitud, etcétera, de dónde se ha encontrado ese accidente, el viento, si era un día de la semana que eran vacaciones, etcétera, 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 ¿no? Número de lesionados en ese accidente, si había bicis implicadas, número de personas que van al hospital, etcétera, 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 ¿vale? Al final, pues bueno, todo lo que tendríamos en un dataset más o menos completo de accidentes de tráfico. Este dataset tampoco son 30 SAS. Quiero que sepáis que este dataset está en algo muy importante que lleva un poco parejo la historia del Smart City y ese Smart Decisions, que es el Open Data, ¿vale? Los gobiernos abren sus fuentes de datos para que todos podamos hacer consumo de esa fuente de datos, en algunos casos para crear aplicaciones, en otros para crear, pues, algún tipo de insight relevante, mejoras, es decir, hay mucha de esa economía que todavía no la conocemos, ¿de acuerdo? No sabemos hasta con esos datos qué podremos llevar a cabo en el futuro, pero es un proyecto importante, ¿no? Entonces, esto lo tenéis en Data, en Países Bajos, entráis y os podéis descargar este dataset, tal cual. La verdad es que son dos, aquí hay un join de dos, pero hay dos datasets de los accidentes de tráfico en Países Bajos que podéis descargar. Vale, una vez que tenemos el dataset, pues ya construimos cosas como estas. Como tenía la latitud y la longitud, pues lo pinto sobre un mapa. Los propios datos los tengo aquí de forma resumida y he calculado unos ratios, ¿vale? Calculo unos ratios de lesiones y unos ratios de mortandad. Entonces, veis, por ejemplo, la burbuja, lo grande que es la burbuja, es el número de accidentes que se producen. Claro, ciudades como Ámsterdam, por ejemplo, pues tiene un número de accidentes muy grande. Pero si os dais cuenta, el color, lo oscuro del color, tiene que ver con la mortalidad. Y yo veo ciudades más chiquititas o zonas más chiquititas donde la mortalidad es mucho más grande, ¿vale? Aquí la mortalidad casi es del 0,8, es decir, casi del 1% de los accidentes que tienen lesiones, pues producen mortalidad, ¿no? Entonces, bueno, son cosas relevantes que puedo ir mirando en las condiciones. Además, pues esto me permite, por ejemplo, que si pincho aquí, que es donde está en el sur de lo que denominan la provincia del sur de Holanda, que es donde está Rotterdam, pues como veis, la parte de otros indicadores reaccionan, ¿no? Lo que denominamos, pues, relación entre los insights o drill down, o ahora ya he bajado a la zona única y exclusivamente de Rotterdam y veo que mientras que antes no se cualificaba la zona de accidentes a nivel general, había mucho missing en los datos, pues ahora se cualifican que la mayoría de los accidentes son en carretera recta, pero, por ejemplo, en los cruces de en la intersección de 4 direcciones o las intersecciones de 3, son los siguientes causas, ¿no?, de accidente. Bueno, pues son ya, al final, indicadores descriptivos que voy teniendo de los datos. Si hago otro indicador que ya tiene que ver un poco más con la estadística, empiezo a mirar, por ejemplo, hacer cálculos en cuanto a meses y a días de la semana, ¿vale? Entonces, veis que, por ejemplo, la mortalidad, que sería la raya azul, pues se incrementa en julio, casualmente, y fijaros qué curioso, ¿no? Los martes y los fines de semana. Claro, está claro que los fines de semana, pues al final hay mucho desplazamiento, pero qué curioso los martes, ¿no? Bueno, voy a hacer un zoom en el mes de julio. Si hago zoom en el mes de julio, veis que arriba también puedo ir posicionando elementos de filtrado y elementos de selección. Pues bueno, me da los valores que tiene el mes de julio, pero fijaros qué curioso es ver que pues en Países Bajos parece ser que durante julio la gente sale de viaje, ¿no? O se marcha a la segunda residencia,
hace un fin de semana largo, imagino que estará teletrabajando, y entonces los jueves se incrementa el número de accidentes, los viernes también, y continúan hasta el domingo, en el que descienden otra vez hasta el lunes, ¿no? Entonces, qué casual que en julio, que es estival, pues se producen esa serie de accidentes distribuidas en la semana de forma diferente, ¿no? Y si veo agosto, porque dije, oye, si esto pasa en julio, ¿qué pasa en agosto? Pues fijaros qué curioso es el fin de semana para los Países Bajos en agosto. Es decir, en julio se iban desde el jueves y en agosto pasan dos cosas. Hay veces que salen también desde el jueves, ¿no? Porque vemos un pico, y otros salen desde el viernes. Es decir, ya no todo es el jueves y hay un incremento jueves, viernes, sábado y domingo, no, sino que hay algunos que se van el jueves, pero hay quien ya se va los viernes. Lo que pasa es que el que se va los viernes a teletrabajar aprovecha y también trabaja el lunes, si os dais cuenta. Ya no desciende el lunes el número de accidentes, sino que se mantiene también durante el lunes. Con lo cual, lo que me hace pensar es que se distribuye en gente que se va el jueves, viernes, sábado y domingo, y gente que se va viernes, sábado, domingo y lunes, ¿de acuerdo? O sea, por decirlo de alguna manera, es su tendencia o su patrón de tránsito, de desplazamiento. Bueno, pasemos a otro tipo de cosas, como son la edad. Venga, vamos a hacer un estudio estadístico un poco de la edad. Divido los rangos de edad de 0 a 4 años. Bueno, en realidad el de 5 a 10 debería estar ordenado, pero he estado pegándome un poco antes de entrar y he dicho, mira, antes de estropearlo lo dejo así. Se me ha descolocado, como veis está más abajo, pero bueno. De 11 a 15, de 16 a 20. Vale, lo interesante no es esto. Lo interesante es ver cómo hay más o menos una tendencia grupal en la que a las 8 de la mañana es cuando nos movemos todos, ¿vale? Entonces, cuando se producen muchos accidentes y a la vuelta, ¿no? Cuando hacemos la vuelta del entorno laboral. Pero si pincho en un rango de edad que tiene que ver con las personas más jóvenes, pues claro, pasa un poco lo mismo a la hora de entrada, porque entramos más o menos igual al colegio que al entorno laboral, pero ya no pasa lo mismo a la salida, ¿no? La siniestralidad se da más a la salida del colegio, a las 3 de la tarde, 3 y media, que es cuando pues los chavales salen del colegio y empiezan a regresar a sus hogares, ¿no? Ahí es cuando tengo la mayor incidencia con este segmento de población, ¿no? Por lo cual, si quisiera hacer alguna política específica para pues no sé, cinturón en niños pequeños, sillita de este alzador, tal, en niños pequeños, pues tendría que hacerla con patrullas o con una campaña destinada a este segmento de población en estas horas concretas, ¿no? A poner un plan de control en estas horas completas. Si yo hago lo mismo, pero me voy a una franja de edad global, es decir, la media de edad que tenemos prácticamente en la población, pues veis que la tendencia es completamente diferente, ¿vale? Sí sucede a la entrada al centro de trabajo, pero vuelve a darse otra vez a la salida del centro de trabajo, ¿no? Y cómo va descendiendo hasta final del día. Pues bueno, ya es algo más normal, ya era algo que nos esperábamos más, ¿no? Bueno, si hago lo mismo con el tipo de accidente, y os enseño otras gráficas para que las veamos, pues este sería donde me da golpe, ¿no? Me da golpe en un lado, me da golpe frontal, me da golpe, ¿vale? Pues con un objeto fijo, es decir, me he dado con una farola o con un volardo. Entonces, este sería el tipo de, el tamaño del cuadro sería el número de accidentes que tienen ese tipo de impacto y el color, el número de muertes que desencadenan, ¿vale? Entonces, daos cuenta que, por ejemplo, la parte esta de golpe lateral, pues si yo la selecciono dentro de los 125.000 que aparecen aquí, registros de tráfico, pues se filtraría y diría, oye, en un golpe lateral quedan solo 28.000 golpes, o sea, 28.000 accidentes, y de esos 28.000 accidentes, el 12% es causa de hospitalización, ¿no? Y además hay un 13% que se producen en días de lluvia, que es esa franja azul, ¿no? Que es esa R, el raining, ¿vale? Entonces, bueno, pues podría ir diciendo o ir analizando esto para ver diferentes estrategias, ¿no? Está claro que si pincho aquí con un peatón, pues con el peatón, aunque hay muchísimos menos accidentes, pues lo que se incrementa es el número de letalidad, ¿no? Veis que aparece el 2%, ahí el 2,3, entonces el número es muy chiquitito, pero el número de la repercusión del accidente es mucho más grave, ¿no?
Entonces, veis que se ha incrementado muchísimo las hospitalizaciones, se ha incrementado mucho las diferentes causas de lesiones y se ha incrementado mucho también el ratio de mortalidad, ¿no? Bueno, todo esto lo único que hemos hecho ha sido descripción de los datos y estadística de los datos. Pero lo que vamos a pasar es a una fase ya, y siento deciros que no es inteligencia artificial como tal, lo que se entienden con modelos de inteligencia artificial, porque son complejos y no los puedo explicar de una manera sencilla. Entonces he hecho una trampa, ¿no? He hecho al final modelos predictivos más sencillos. Lo que he definido aquí es un clúster, ¿vale? Este clúster lo que intenta es organizar los accidentes por grupos. Se han definido 5 grupos, y me queda muy poquito tiempo. Entonces, se han definido los accidentes por grupos y la máquina automáticamente me los distribuye en 5 grupos. Esos grupos los he intentado organizar en cómo se encontraba la situación del accidente a nivel de las carreteras, ¿no? El tipo de accidente que era, las condiciones meteorológicas para ver cómo afectaban, si es en área urbana o en área de extrarradio y el día de la semana, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, aunque así es un batiburrillo, yo ya lo he estado mirando para seleccionar algo que fuera interesante, este número 1 tiene más más número de accidentes que los otros 4, ¿vale? Y si os dais cuenta, todos vienen por esta zona central, que es el cruce de 4 calles, ¿vale? Entonces, cuando hay un cruce de 4 calles, está claro que está desencadenando muchísimos accidentes. Luego, si yo quisiera hacer algún tipo de predicción, tendría que ver qué otras circunstancias se dan para que los puntos de 4 calles tengan una siniestralidad superior y yo poder ir resolviendo eso, ¿no? Pues poniendo un semáforo, añadiendo una rotonda, etcétera, etcétera, ¿vale? Si seguimos un poquito, se ve que el accidente es de lado. Claro, si me viene el coche de un lateral que de una calle, pues normal, que el golpe sea de lado, ¿vale? Sin embargo, daros cuenta que no influye mucho, o sea, influye, pero la lluvia no influye mucho, la D es un día normal, ¿de acuerdo? Entonces, la gran mayoría se da en un día normal. Y luego, el BI es dentro de la ciudad y el BU es fuera de la ciudad. Es decir, un cruce de 4 calles en una zona residencial no es tanto problema, porque vamos más despacio, porque no tenemos la congestión que se tiene en una zona urbana, pero en una zona urbana, dentro de la ciudad, sí se produce esa congestión y esa conflictividad en un cruce de 4 calles, ¿vale? Y luego el día de la semana en realidad no afecta muchísimo. El día de la semana, pues más o menos está equilibrado. Entonces, no me va a dar tiempo a hacerlo. Bueno, no sé, Olga, ¿qué quieres? ¿Lo hago en directo? ¿Hago un algoritmo aquí en directo de predicción de este clúster o os enseño, que por supuesto tengo aquí la pestaña de backup donde está ya todo montado? ¿Qué quieres que haga? Igual estamos un poquito sobre la hora, yo creo que ya a las 8. No sé, ¿cuánto tardas? Pues tardo poco. Era más que nada para que vierais algo en directo y cómo funcionaba. En lugar de enseñaroslo todo hecho, Bueno, era pim, pam, ¿vale? Mira, mi idea es, voy a coger un árbol de decisión, ¿de acuerdo? Voy a coger, bueno, os enseño un poco, esta es la paleta para yo tirar todos estos componentes que hemos ido viendo, ¿vale? Y entonces voy a bajar aquí al árbol de decisión, ¿vale? Y tiro un árbol de decisión así de sencillo, ¿vale? Esto, ¿y por qué tiro un árbol de decisión así de sencillo? Vosotros diréis, ¿y esto qué interés tiene? Vale, el árbol de decisión es un algoritmo matemático el más sencillo de todos, sobre todo porque es explicativo y es fácil de entender, en el que intento hacer una predicción, ¿vale? Intento predecir en qué circunstancias se van a dar este tipo de accidentes que estamos visualizando, ¿no? ¿Y por qué lo tiro de esta manera sencilla? Pues porque la plataforma esta que os estoy enseñando precisamente lleva a que el uso sea sencillo, que lo pueda usar gente de negocio, que pueda usarlo un data science junto a una persona que entiende de qué son el ámbito de los accidentes de tráfico, que entiende qué impacto tienen unas variables y qué impacto tienen otras. Entonces, podamos tener ese diálogo entre ambos y llegar a una solución coherente, ¿no? Entonces, de forma muy sencilla, yo voy a añadir que lo que quiero como respuesta de este árbol, ¿vale? Es ese clúster que estoy buscando, ¿de acuerdo? Ese agrupamiento de los accidentes.
Y como predictores, es decir, como aquello que me va a ayudar a identificar un accidente, pues podría coger, voy a coger dos en lugar de coger todos estos que he hecho aquí, ¿vale? La road situation y, por ejemplo, el county name, ¿vale? A ver si alguna ciudad y con alguna road situation específica, pues soy capaz de identificar algún tipo de incidencia, ¿no? Hago esto y la máquina directamente tira por debajo la matemática, ¿vale? Y me muestra, bueno, este que selecciona es un poco malo, la verdad, con esta variable, porque me dice que todo está condicionado por el tiempo. Y además me sale un árbol muy chiquitito, pues porque, bueno, no lo he hecho con calma, ¿no? No lo he hecho bien como lo teníamos que haber hecho. Pero bueno, para que vierais que la máquina lo va elaborando y que la máquina lo va haciendo. Vamos a ir a que está bien hecho. Vale. Este es el árbol. Este sería el árbol, ¿de acuerdo? Y ya veis que seleccionando las variables adecuadas, yo tengo cómo se encuentra la carretera, ¿vale? El día de la semana, el tipo de accidente. Es decir, ya hay una serie de variables que impactan en esa catalogación de los accidentes, ¿no? Y si me voy muy rápido, y vemos esta parte del árbol, ¿vale? Grande. Quiero que nos centremos en esta burbuja de aquí, en esta moradita. Fijaros que el 95%, ¿de acuerdo?, de los accidentes son de categoría, de esa agrupación 3. Si voy a las variables, fijaros en la parte de arriba. Las variables dicen que si estoy en Rotterdam un jueves y cruzando un cruce de 4 calles, ¿vale?, pues seguramente tenga un accidente del tipo 3, ¿vale? Que el tipo 3, pues es un accidente jueves, cruce de 4 calles, Rotterdam y tal, pero ahora tendríamos que ver que lo que subyace debajo es un golpe lateral, ¿de acuerdo?, con ingreso en el hospital, ¿vale?, y mortalidad de un X%. Entonces, ya me está diciendo que en Rotterdam al 95% hay unos cruces de 4 calles que están teniendo una siniestralidad alta, ¿no? Entonces, esto es lo que quería que vieseis de una manera práctica, ¿no? Cómo utilizamos esos datos para luego tomar esas decisiones correctas respecto a la política de tráfico que podemos organizar en una ciudad, ¿no? Yo no sé si hay más preguntas y si no, pues pasamos un poco. Yo os quería comentar una cosa para terminar. Habrá otro evento en el que también participa SAS el 24 de marzo, ¿vale? Para que os lo vayáis apuntando en la agenda. Ese evento tiene que ver con Industria 4.0, es un ámbito distinto y participan otras compañías, SAS entre ellas, con mesa redonda y demás, pero bueno, puede ser de vuestro interés para participar. Y mientras, si tenéis alguna otra pregunta. Cecilio, la mano. Cecilio. Sí, hola, buenas tardes. Oye, quería consultarte. Este estudio mismo que estás haciendo sobre el tráfico, ¿podría aplicarse, haciendo un paralelismo, al desarrollo de la pandemia COVID, ahora que tenemos un año de datos de información, tanto a nivel de predicción de hacia dónde va a ir, como a nivel de qué medidas han resultado eficaces, más o menos, en fin, un estudio de ese estilo? Claro, sí, por supuesto. De hecho, SAS tiene público un estudio similar para el COVID, ¿vale? Creo que se llama Hub COVID-19, si no recuerdo mal. Y, a ver, yo creo que... ¿Seguís viendo mi pantalla? Sí. Vale, yo creo que se puede tener hasta aquí. Mira, este es, si no recuerdo mal. ¿Vale? Entonces, por supuesto, de hecho, mira, ahora que me has hecho pensar, cuando Adriana a lo mejor se acuerda la fecha, el 18, creo recordar, hoy es el 16, el 18 o el 20, hay un seminario de SAS también. Ah, no, pero este, vale, no es este, disculpad. El 18 o el 20
hay un seminario en el que la Universidad Complutense de Madrid cuenta... 24, Jorge, 24. ese 24, vale. Cuenta un algoritmo que está desarrollando para el Hospital Infanta Leonor, que está usando un algoritmo de SAS hecho por la Complutense para predecir cuándo un paciente va a necesitar UCI antes de que lo necesite, ¿vale? Para hacer toda una organización de recursos y una planificación de recursos. Mira, es este. Disculpa, Yo creo que también es interesante comentar lo que estamos haciendo ahora mismo con el Ministerio de Sanidad. Lo que es el seguimiento de los infectados con COVID, el seguimiento el Ministerio lo hace con plataforma SaaS. Pero claro, esto es más descriptivo, viendo lo que ha pasado, y a lo mejor lo que es más interesante es ver lo que va a pasar. Y también eso lo hacemos. Utilizamos redes neuronales para hacer predicción de infecciones y de ahí estimación de la necesidad de recursos en hospitales, ¿vale? Eso es muy práctico en el sentido de que podemos planificar a lo mejor a 15 días qué recursos van a necesitar el hospital para atender a los pacientes de COVID. Más de 15 días es más difícil porque con la proyección de 15 días normalmente la administración toma medidas, es decir, sabiendo a 15 días lo que va a pasar, toma medidas para evitarlo y esas medidas distorsionan la proyección más allá que 15 días, porque el tiempo de evolución es 15 días. Es decir, cuando tomamos medidas, tarda 15 días en ver los resultados de esas medidas, ¿vale? Entonces, no es tanto la tecnología, sino la práctica de cómo están impactados esos datos. Pero la respuesta a tu pregunta es que sí. Una vez que tengamos los datos, en el caso del ministerio, tenemos datos de las infecciones y tenemos datos de los recursos disponibles en el hospital. Una vez que tengamos los datos, sí podemos hacer todo tipo de análisis. De acuerdo, muchas gracias. Siento decirte, Cecilio, que como te hemos dado esta información tendremos que matarte, como dice el chiste, ¿no? Porque te hemos dicho que está usando ahí Fernando Simón, ya no tiene, se te va a caer el mito, ya no tiene una bola de cristal, es un algoritmo de SAS que le dice qué va a pasar en los próximos 15 días. Bueno. También hay una cosa importante en tu pregunta que subyace y ya os la comento. Cecilio comentaba que si ya tenemos un año de datos. Nosotros hemos estado trabajando con ellos sin tener datos nada más que de la última quincena o del último mes, ¿vale? Son estrategias a corto plazo que se llaman, en lugar de tirar de un histórico a largo plazo de 2 años, 3 años, que es lo que solemos hacer con un forecasting al uso, ¿no? Un forecasting pues, de venta de galletas, pues se usa la tendencia de los últimos 2 años. Pero en época como la del COVID, ni siquiera la tendencia de las galletas se ha mantenido, ¿no? Porque ha venido una pandemia, nos ha encerrado a todos y hemos comprado todos papel higiénico. Entonces, no, es que sí, es verdad, no comprábamos galletas, comprábamos papel higiénico, ¿no? Ya sé que es gracioso, pero es así. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utilizan otras estrategias, otros algoritmos matemáticos para hacer una predicción a corto plazo, lo que se llama a corto plazo. Es ya una estrategia que se utilizaba cuando introducíamos un producto nuevo en el mercado. Es decir, si yo en vez de una galleta quiero introducir una barrita para desayunar energética, no sé cómo se comporta el mercado, porque no existía, porque es un producto nuevo, porque es un cereal nuevo, lo que sea. Entonces, ya utilizaba estas estrategias a corto plazo. Medía lo de una semana y tal cual se había comportado, pues subía o bajaba el precio, o así producía más o menos productos de eso, ¿no? Era lo mismo que utilizaban las empresas de moda cuando introducían productos de la nueva temporada, de temporada primavera, temporada invierno.
no saben cómo va a reaccionar el mercado, ¿no? Entonces, lo primero que hace es, pues, coloca 3 camisas de color fucsia en una tienda y si se venden, pues automáticamente da orden de producir otras 7 y en vez de poner 3, al día siguiente pone 7, ¿vale? Pero esa decisión no la toma, la va tomando en el corto plazo. Entonces, esas estrategias se pueden utilizar, incluso combinadas con las de largo plazo, ¿vale? Para que sean un complemento. Con lo cual, hoy en día tenemos muchas estrategias para abordar esos problemas, ¿no? Aunque no tengamos histórico. Yo no sé si alguien más tiene una pregunta, si no me voy a colar y por favor. Y ya terminamos, ¿no, Olga? Ya terminamos, sí. Una respuesta muy breve. Es, ¿qué podemos esperar de nuestras ciudades dentro de 20 años? ¿Qué nos puedes decir? Bill, Jorge, ¿quién de los dos se atreve a contestarla? Yo digo en general y Bill que os diga más de la administración pública, ¿no? ¿Te parece? Lo que a mí me gustaría tener es la misma facilidad que tengo con Amazon para comprar, no sé, zapatos o lo que sea. Puedo hacerlo igual de fácil con la administración, que puedo entrar, puedo ver en un portal, puedo hacer todas mis gestiones fácilmente, puedo encontrar lo que quiero y que sea placentera, no algo arduo de hacer. Y yo es lo que a mí me gustaría tener, desde luego. Yo os doy una visión un poco más que no tiene que ver tanto con la administración, ¿no? Yo creo que es una realidad. Todos nos hemos visto hiperconectados en este confinamiento y en esta pandemia. Y eso nos ha llevado a darnos cuenta que hay muchas cosas que no las hacíamos de una manera digital, pero que se pueden hacer de una manera digital, ¿vale? Si esa digitalización la ponemos en modo Smart City o ciudad, pues está claro que me voy a poder relacionar con mi ayuntamiento, con mi gestor de aguas, de electricidad, con mi gestor del parking, con mi gestor de cualquier otro tipo el autobús, el metro, el tranvía, todo va a pasar a estar hiperconectado, ¿no? Además llega el 5G, eso va a ser una revolución para que pues, se llene todo de sensores, no tengamos problemas de ancho de banda, etcétera, etcétera. Habrá que ver precios al abaratamiento, ¿no? Bueno, el 5G hay otras redes, ¿no? Como Arrow o como Sigfox, no sé, hay otras redes también. Pero bueno, centrando un poco la respuesta, ¿no? Vamos a estar hiperconectados. Eso va a ser una realidad y nos va a llevar a que la mitad de las cosas que hoy entendemos, que no hablamos con ellas, que no interactuamos con ellas, vamos a interactuar, ¿no? Yo creo que otro tema importante es todo el concepto de tomar decisiones en base a evidencias en lugar de sensaciones, ¿no? Que desafortunadamente es la realidad en la administración pública, que hay muchas decisiones que se toma a lo mejor y no necesariamente detrás hay un estudio, hay análisis, hay datos para reforzar ese argumento. Entonces, a mí me gustaría pensar algo que a lo mejor está pasando más rápido en el norte de Europa, es ese proceso de analítica de datos para apoyar las decisiones. Hay un ejemplo, perdona Olga, muy breve, hay un ejemplo de una ciudad, bueno, la ciudad más smart, por decirlo de una manera, siempre hay un top, una lista en todo esto, ¿vale? Es Palo Alto, en Estados Unidos. Pero Barcelona, por ejemplo, es la tercera ciudad más smart, más conectada, más con decisiones tomadas de esa manera. Entonces, bueno, yo os pongo un ejemplo. Una de estas ciudades sufre bastantes inclemencia meteorológica, lluvias en base a los huracanes y a lluvias de estas tropicales, ¿no? Y entonces tiene bastantes incidencias de inundaciones. Ya no solo por roturas de tuberías, sino desbordamientos, etcétera. Bueno, pues ellos tenían claro que esa era la pregunta, ¿no? Su quick win para ellos, el empezar con la pregunta de negocio es inundación. A partir de ahí, ¿qué datos dispongo? Bueno, pues eran reactivos completamente. Cuando se inundaban, se enteraban porque alguien cogía el teléfono, llamaba al 112 y decía, emergencias, que mire, que aquí se sale el agua. Bien porque se ha roto la tubería o bien porque se está saliendo el río. Vale, perfecto. Pues pasaron a una proactividad, como decía Bill, ¿no?
que me llama la persona, fenomenal, el teléfono de emergencia sigue existiendo, pero tienen ahora una red de sensores, de puntos de toma de control, de boyas en los ríos, para determinar, y un forecasting importante, un forecasting de todo lo que serían las tormentas y el nivel de lluvias, para determinar el riesgo de inundación. Con eso anticipan todos los planes, anuncian a la población que hay un riesgo de inundación y en diferentes zonas, las próximas al río, pues empiezan a tener ya medidas correctivas antes de que se produzca la riada, ¿no? Con lo cual es un caso, bueno, práctico y de algo que no hacíamos a día de hoy, ¿no? Lo que hacíamos era reactivo totalmente, cogíamos el teléfono, se ha inundado, ¿vale? Completamente distinto. Yo creo que nos estamos pasando ya bastante de la hora, así que... Yo veo que hay una pregunta, Olga. Si Ángel te facilita su correo, le contestaremos por correo y intentaremos resolver esa pregunta que nos traslada. Ok, perfecto. Vale, bueno, pues Jorge, Billy y Adriana, muchas gracias por haber compartido con nosotros el conocimiento y este rato, y a los demás, muchas gracias por haber venido. Os esperamos en el próximo webinar de Deus to Big Data. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.